Bienvenidos a la clase de esta semana. Vamos a estar trabajando el contenido de la unidad número 3, que es sobre combustibles fósiles. Vamos a empezar con la parte más teórica del tema para acercarnos luego después a la parte práctica que tiene que ver con hidrocarburos, que bueno, vamos a ir avanzando de a poco, ¿sí? Así que vamos a empezar un poquito con la parte teórica. Bien, ¿qué son estos combustibles fósiles? ¿Sí? Estos combustibles en química, cuando hablamos justamente de una sustancia combustible, hacemos referencia a un químico que tiene la capacidad de arder, es decir, de combustionar, y en esa combustión, ¿sí? Cuando se quema, libera energía. En general, sí, en química tenemos un montón de combustibles muy variados, por ejemplo, los alimentos que consumimos a diario en nuestro cuerpo se digieren en el sistema digestivo, llegan después mediante el intestino delgado y el sistema circulatorio a todas las células, y en las células ese combustible que es el alimento, que son los nutrientes, también se queman para poder obtener energía. Es decir, que en química un combustible es una sustancia que yo uso para poder generar energía, ¿sí? En el caso de los combustibles fósiles, como bien dice la imagen, si proceden de restos vegetales y animales de organismos que vivieron hace muchos años, millones de años, que por distintas situaciones fueron sepultados debajo de la corteza terrestre y debido a la presión de la tierra que tenían encima y a la temperatura de estar justamente en lo que sería varios kilómetros debajo de la corteza terrestre, se fueron transformando en lo que hoy conocemos como combustibles fósiles. Tienen que tener en cuenta sí que hubo un periodo de la Tierra en el que hubo una gran actividad volcánica, sí, es decir, que los volcanes empezaron todos al mismo tiempo a entrar en erupción. Eso contaminó mucho lo que era la atmósfera de nuestro planeta, ¿sí? Y a la larga eso afectó a la respiración de los animales y de las plantas y terminó por matarlos, ¿sí? Combinados con otra serie de catástrofes que hubo, como la caída de algunos meteoritos, ¿sí? Y demás cuestiones. Esos animales y esos vegetales terminaron muriendo, ¿sí? Y debido al plegamiento de la tierra, a la formación de montañas, quedaron justamente enterrados, como dije hace un rato, y su descomposición, ¿sí? A grandes profundidades generó lo que hoy conocemos como combustibles fósiles. Lo que es, digamos, esta descomposición se da de esta manera debido a que no hay oxígeno. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, nosotros vemos algún animal en la ruta, ¿sí? que murió, ese organismo se tiende a descomponer, se tiende a pudrir, pero bueno, pasa de esa manera debido a que está al aire libre y hay oxígeno disponible. Cuando un animal o un organismo queda sepultado a grandes digamos, profundidades, debido justamente a la presión que hay por los materiales, estos organismos y animales se empiezan a compactar y de esa manera se terminan pudriendo sin oxígeno y queda solamente el carbono, que es lo que forma parte de ellos, y de esa manera se obtienen los combustibles fósiles. Bien, las características principales de estos combustibles, sí, como dije antes, es que a partir de ellos podemos obtener energía, es decir, cuando arden o cuando se queman van a liberar energía al medio, sí, esa energía obviamente va a ser útil en un montón de procesos, principalmente procesos que son industriales o que justamente cruzan la vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, en una fábrica la utilización de hornos y en nuestra casa lo que sería la utilización del horno para cocinar, la calefacción, ¿sí? En el tema de los autos serían los combustibles que usamos justamente para que funcionen, como la nafta, el diésel, etcétera. Estos combustibles tardan mucho tiempo, ¿sí? En formarse. Ahora vamos a hablar dentro de un ratito de esta característica de los mismos. Y por eso decimos que son no renovables. Ahora después vamos a ahondar un poco más en qué quiere decir esto. Estos hidrocarburos están formados, estos combustibles, perdón, están formados principalmente por hidrocarburos, que son moléculas que están formadas por carbono y por hidrógeno. Dentro de los principales combustibles fósiles tenemos tres, ¿sí? Uno que se encuentra en estado líquido, que es el petróleo, otro que está en estado gaseoso, que es el gas natural, y después en estado sólido tenemos el carbón. Dentro del petróleo, así que son los combustibles que están en estado líquido, tenemos todos los hidrocarburos conocidos y a partir de ellos vamos a tener muchos derivados, como por ejemplo los aceites, el caucho, los plásticos, la nafta, como dije antes, el querosén, el diésel, ¿sí? Todos esos combustibles que se fabrican a partir del petróleo se llaman combustibles derivados, ¿sí?
son, digamos, los que más utilizamos en la vida cotidiana. Después tenemos el gas, sí, que se puede vender envasado en garrafas, o el gas natural que usamos en la cocina de casa. Ese gas se obtiene también justamente de los combustibles fósiles, y se utiliza así como se lo saca del pozo directamente. Lo único que se le agrega es el olor que nosotros sentimos cuando abrimos la hornalla de casa, por una cuestión de seguridad, ya que el gas natural formado naturalmente no tiene ninguna fragancia ni ningún olor. Y en último caso tenemos el carbón, ¿sí? Que es el combustible sólido que se forma a partir de estos restos orgánicos, y se utiliza principalmente en lo que son las industrias en donde se necesitan altas temperaturas, ¿sí? Este carbón tiende justamente a, cuando nosotros lo combustionamos, a liberar una gran cantidad de energía, a diferencia del petróleo y del gas natural. Este carbón no es el que usamos en casa, por ejemplo, para hacer el asado, si es un carbón más puro. El carbón que usamos en casa en realidad son porciones de madera, de árboles, que tienen un proceso químico que después a nosotros nos sirve como combustible, pero no es ese el carbón fósil. Tanto el petróleo como el gas natural se obtienen a partir de organismos acuáticos, ¿sí? Y de plantas acuáticas que quedaron justamente enterradas a grandes profundidades. Mientras que el carbón se obtiene a partir de organismos terrestres, principalmente de distintas conformaciones de bosques, ¿sí? A partir de árboles principalmente, que también quedaron enterrados a grandes profundidades. Bien. Bueno, como estuvimos hablando recién, el petróleo sí es líquido, se encuentra a temperatura ambiente en forma líquida, tiene un color más bien negro, sí, tirando a un negro con un tinte verde, sí, y en él encontramos todos los hidrocarburos que vamos a utilizar, sí, y de los cuales a partir vamos a obtener todos los derivados. Como dije recién, este petróleo se forma junto al gas natural, ¿sí? El gas natural directamente, así como se forma en el pozo, lo vamos a extraer y lo vamos a poder utilizar, ¿sí? En diferentes aplicaciones, como dije recién, en casa, en la cocina. También se utiliza como combustible, por ejemplo, en los autos, ¿sí? Que utilizan GNC, que es gas natural comprimido. Bueno, y el carbón, como dije recién, es una roca, está en estado sólido, proviene de restos vegetales terrestres, y bueno, su utilización es más que nada industrial. En la siguiente imagen vemos un mapa así de los siguientes, de las reservas más importantes que hay en Argentina de gas y de petróleo, ¿sí? En esas zonas es donde se concentraba la mayor cantidad de organismos, tanto terrestres como marinos, en nuestro planeta, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que no solamente va a haber yacimientos de petróleo en lo que es el océano o el mar, ya que digamos, en lo que es la parte terrestre o en el continente también había distintas lagunas y distintos lagos que también quedaron sepultados con animales y vegetales marinos, y en ellos también se puede justamente a la larga formar lo que es el petróleo líquido, ¿sí? Bien, esta imagen es más bien informativa, así para que tengan una idea de en qué lugares de nuestro país se encuentran las mayores reservas de petróleo y de gas natural, ¿sí? Hoy en día, sí, la mayoría de estas reservas están privatizadas, ¿sí? Nada, es un dato de color para sumar al tema. Bien, ¿qué pasa con el tema de las extracciones? Nosotros, tanto el carbón como el gas natural y el petróleo se encuentran en estos pozos, ¿sí? A grandes profundidades, pero para poder darles un uso hay que extraerlos. La extracción del petróleo se va a dar por dos métodos, ¿sí? El método que vemos acá, ¿sí? Es una plataforma que generalmente se construye en océanos o en mares, ¿sí? Lo que se hace es perforar el lecho marino, y a partir de unos tubos se va extrayendo lo que es el petróleo, ¿sí? Y se va justamente acumulando para después llevarlo a lo que sería el próximo proceso, que vamos a hablar en un segundo, que es la destilación. Si el petróleo está sobre digamos, sobre la corteza terrestre, se utilizan este tipo de maquinarias que lo que hacen, si son martillos hidráulicos, que lo que hacen es justamente también, mediante una serie de cañerías, extraer el petróleo, sí, que está a grandes profundidades. Una vez que el petróleo se extrae de lo que sería el pozo petrolífero, va a ir a este dispositivo que se llama dispositivo de destilación fraccionada, en donde nosotros vamos a tener
en la parte baja, el petróleo crudo, ¿sí? Y este petróleo se va a calentar a grandes temperaturas. Debido a que en el petróleo, ¿sí?, hay muchas sustancias distintas, ¿sí?, como vemos acá, por ejemplo, la nafta, el queroseno, el diésel, los aceites, parafinas, etc., estas distintas sustancias que están disueltas en el petróleo, no todas van a hervir a la misma temperatura. Entonces, al calentar el petróleo, lo que vamos a poder hacer es que cada una de estas sustancias quede fraccionada o separada según su punto de ebullición. Si cada una de ellas, debido a que hierve a temperaturas distintas, se va a poder separar o fraccionar, y de esa manera yo voy a poder obtener en forma separada cada una de estas sustancias, y a partir de las mismas vamos a poder fabricar los distintos derivados que se obtienen del petróleo. Todas estas sustancias que se obtienen a partir del petróleo, como dije antes, son hidrocarburos, que son moléculas formadas únicamente por el carbono y el hidrógeno que quedó de estos organismos marinos y terrestres. Bien, ¿qué pasa con el tema de la duración del petróleo? ¿Va a durar para siempre? Obviamente la respuesta es que no, y eso es porque es un recurso no renovable. Cuando nosotros ahondamos un poquito en este concepto, que si bien es bastante fácil de entender, quiere decir que no se va a renovar, en realidad lo que estamos diciendo es que este es un recurso que, con la velocidad que nosotros lo utilizamos, no se va a llegar a regenerar. Es decir, que si nosotros tuviéramos una velocidad un poco más baja o bastante más baja en el uso del petróleo, quizás sí con el tiempo este petróleo se pueda llegar a regenerar. En realidad, sí, vamos a tener un problema, y es que como todos los países del mundo utilizan el petróleo para distintas aplicaciones, la velocidad de uso que se da a nivel mundial es muy alta, ¿sí? Y esta tasa de diferencia entre la velocidad de uso y la velocidad de regeneración siempre, digamos, es negativa, es decir, que nosotros lo usamos con tanta velocidad que no le damos tiempo a que se regenere. Cuando un recurso en realidad es renovable, lo que ocurre es que ese recurso, por más de que todo el planeta utilice ese recurso al mismo tiempo, ese recurso va a seguir existiendo y no vamos a llegar a alcanzar la velocidad de regeneración. Por ejemplo, en el caso del Sol, el Sol todo el tiempo está generando energía solar, y por más de que todo el planeta utilice ese recurso, no vamos a alcanzar la velocidad de generación de energía que tiene justamente la estrella, que es el Sol, y por ende vamos a decir que es un recurso renovable. Esto no pasa con los combustibles fósiles. Bien. Vamos a redondear algunas cuestiones generales, ¿sí? Vamos a decir entonces que estos combustibles fósiles provienen de organismos que vivieron hace millones de años y que por distintos motivos quedaron sepultados a grandes profundidades. Este hecho hace que se descompongan en ausencia de oxígeno, sometidos a grandes presiones y grandes temperaturas, lo cual va a dar como origen el carbón como combustible sólido, el petróleo como combustible líquido y el gas natural como combustible gaseoso. Estos tres combustibles están formados por hidrocarburos, que son moléculas formadas por carbono y por hidrógeno, ¿sí? Y la función que van a tener es quemarse para poder generar energía, ¿sí? Lo más importante que tenemos que tener en cuenta de estos combustibles es que son no renovables, y es decir que la velocidad de uso que le damos siempre va a ser mayor a la velocidad de regeneración. Bien, esta clase va a finalizar aquí, vamos a solamente trabajar la parte teórica, ¿sí? Y la segunda clase de esta semana vamos a empezar con la parte práctica. Les dejo un saludo y espero que se haya entendido.